Culto, cultura, cultivo de santos. Te acabo de dar una de las claves de la literatura occidental. Te acabo de dar una línea de pensamiento para toda tu enseñanza de la literatura y la lectura con tus hijos. Si te interesa entender qué cornos acabo de decir, quédate en este video. Hombre, templo, ciudad. Estos conceptos son los conceptos que van a permear toda la literatura. Así como es el culto, va a ser la cultura. Y así como es la cultura, va a ser el cultivo de sus ciudadanos, y esos ciudadanos van a ser santos o no, de acuerdo a cómo sea este culto y esta cultura. Así como sea el hombre, como el hombre se concibe a sí mismo, va a construir sus templos. Templos para el culto. Y así como construya sus templos, alrededor de ellos se van a construir ciudades. Ciudades que están o no alineadas con el culto, que son las formas externas, si querés, de la cultura. Por eso Europa entera está formada por ciudades pequeñas, alrededor de una iglesia, un templo. No es que primero vino el Imperio Romano, hizo las ciudades y luego llegaron los templos. No, no. En Europa, al menos la Europa del Imperio Romano e incluso la Europa del Norte, que no estuvo tocada por el Imperio Romano tanto como la Europa mediterránea, lo primero que llegaban a partir de la caída del Imperio Romano eran monasterios, que se hacían en los bosques, se hacían en lugares donde no habían ciudades. A los 100 años existía un pueblo, una ciudad alrededor de ese monasterio. A los 200 o 300 años se construía una catedral en el medio de esa ciudad. Y si vos mirabas esa ciudad, tenías un gran monumento, que era un templo gigantesco en una catedral gótica, rodeada de casas más pequeñas, rodeada de un muro, una muralla que contiene a este pueblo, y dentro de ese pueblo está, como hoy en Toledo, la gran catedral, la gran escuela militar y la gran escuela monástica. Esas tres órdenes hacían a toda la cultura del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con literatura, me dirás? Bueno, vamos al principio. Al principio todos sabemos, Dios crea todas las cosas. Y crea a Adán y a Eva. Y a Adán le da el primer mandato de todos. ¿Leerás en voz alta? No. Bueno, pero más o menos. Nombra todas las cosas. Y entonces Dios hace pasar a toda la creación por delante de Adán. Y Adán, que es el rey de la creación, porque Dios así lo hizo, dice, yo me lo imagino, rinoceronte, jirafa, y se debe haber divertido nombrando cada planta, cada animal, cada roca, cada estrella, cada cosa. Y nombrar, para él, para la antigüedad y para nosotros, dar el nombre era comprender profundamente la esencia de la cosa nombrada, el significado, el lugar en todo este rompecabezas de lo que estaba siendo nombrado. Entonces, como Adán todavía no había pecado, tenía esa inteligencia preclara. Es imagen y semejanza de la Trinidad. Y como todos sabemos, porque después en Juan se dice, al principio era el Verbo, era Dios, y la palabra, el Verbo, estaba con Dios, el Verbo era Dios, y estaba con Dios, y nada fue hecho sin el Verbo, y el Verbo se hizo carne luego, tenemos toda la historia de la humanidad en esas pocas palabras de San Juan. Y esa historia se devela y se estira a través de toda la literatura desde el principio al fin. Primero oralmente y luego por escrito. A ver. Me estás engañando. Eso es la parte cristiana, pero no es la parte de los demás. O la parte hebrea, si querés, pero no es la parte de los demás. ¿Qué hacemos con el Cromañón, con el hombre de las cavernas? ¿Qué hacemos con eso? Espérate, déjame que te explique. Porque en rigor de verdad, si Dios crea todas las cosas bien, al hombre lo creó no Cromañón, no lo hizo una sopa primordial y después decidió ponerle un toque eléctrico y hacerlo una ameba, y después se divirtió con la ameba y dijo, tiene demasiadas patas, vamos a hacerlo alguna criatura un poquito más acá, y después la hizo pez, y del pez le dijo, vamos a hacer que el pez, creemos la tierra y que el pez salga y tenga patitas y camine. Entonces le dio patitas al pez y el pez se convirtió en perrito y así. No. Y luego el mono y el mono el hombre. De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera?
Porque metafísicamente la cosa no va. O sea, no puede ser entre el animal y el hombre hay una distancia tan alta, tan alta, tan alta, como, bueno, no, mucho más baja, pero casi como la distancia entre el hombre y el ángel y entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios hay una infinidad, y entre el hombre y el animal, a pesar de compartir el 98% del ADN con el mono, ese 2% cuenta como el secreto de la fórmula, cuenta como algo completamente diferente. Si es que es cierto que, como dice la ciencia, compartimos el 98% del ADN con los monos. De todas formas, Dios lo que dice es, el hombre tiene un alma espiritual, un alma inteligente, y eso hace toda la diferencia con respecto al animal. Su alma espiritual es en imagen y semejanza de un Dios uno y trino. Quiere decir que está creada para la eternidad y es incambiable, es eterna. El mono y todos los otros animales, los árboles y todas las criaturas que existen, todas las demás, reflejan algo de la divinidad de Dios, pero no en imagen y semejanza como el hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre de las cavernas, y acá es interesante, si alguno de ustedes quiere leer un libro excelente, El hombre inmortal o El hombre eterno de Gilbert Keith Chesterton, habla del típico antropólogo inglés que menciona al hombre de las cavernas como alguien, un bruto que agarraba a su mujer por el cabello y le pegaba con un bastón, un palo en la cabeza y se la llevaba arrastrada a la cueva para tener hijos con ella. Eso no era el hombre de las cavernas. Lo que dice Chesterton es, lo único que sabemos del hombre de las cavernas es que era como nosotros. Porque él se reflejaba, todo lo que a él le importaba en la vida, lo plasmó con el arte en las paredes. Y uno dirá, bueno, pero un arte muy primitivo, muy de carbón. Bueno, era primitivo en que no tenía el uso de los pigmentos, no conocía la tecnología, pero el hábito del alma, o sea, el deseo del alma de plasmar lo importante y lo trascendental, la caza, donde el hombre corre detrás del animal, y eso representa la supervivencia, la extensión de la especie, representa una parte importantísima, cuasi religiosa de la vida del hombre de las cavernas. Eso es igual al hombre moderno, que hace lo mismo y con mucho peor arte en algunos casos, donde con un ventilador tiran pintura, lo ponen en una tela y dicen, eso representa lo que mi alma siente en este momento. Bueno, el hombre de las cavernas lo hacía, pero mucho mejor. Entonces, lo único que sabemos del hombre de las cavernas es que era igual a nosotros. En eso no cambió. Pero el punto no es ese. El punto es que plasmaba en dibujos, como yo les he dicho, una literatura que es más que infantil, porque es una literatura simbólica. Eran dibujos inteligentes, dibujos donde esa figura de palitos que tenía una lanza en la mano, o un arco y flecha, no solo reflejaba la primera tecnología, sino que reflejaba una serie de conceptos, varios en grupo, trabajo en equipo, corriendo, la manifestación gráfica de la palabra correr o de alguna manera entender, observar, mostraba que había alguien, un artista, que era capaz, o sea, que el hombre era capaz de observar los fenómenos que lo rodeaban y plasmarlos de alguna manera gráficamente. Obviamente la oralidad era todo. Pero este hombre de las cavernas no es Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron creados supremamente inteligentes y sin pecado. Este hombre de las cavernas tiene que ser necesariamente, para aquellos que creemos en el relato bíblico, que no digo que sea fixista y que haya sido hace 3000 años, no, pero el primer hombre tiene que haber sido inteligente. Es a través de la introducción del pecado que entra el caos. Y ese pecado y ese caos degenera al ser humano hasta el punto donde es meramente mortal, vive 80, 60, 80, 100 años, y ya no 900 años como Matusalén o como Adán y Eva, como Noé y demás. Y está más alejado del árbol de la vida y sobre todo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se ha olvidado de ese Dios que lo creó. ¿Por qué? Porque el pecado ha oscurecido su cabeza, su mente, su inteligencia, y la gran mentira de Satanás, la gran mentira de Lucifer, se transpone en un hombre que ya es imagen de Dios, pero ha perdido su semejanza, se ha bestializado. Y eso se manifiesta, obviamente, en todo lo que hace, la manera en que lo hace.
Pero fijémonos que siempre, 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 en lo que es el entorno familiar, el cuidado de la tribu, el cuidado de aquellos que están alrededor nuestro, de los propios hijos, es un cuidado amoroso, pero con dejos muy, muy luciferianos o satánicos, que es el sacrificio humano de los niños y demás. Pero, a ver, el hombre moderno tiene el aborto, o sea que el sacrificio sigue existiendo. Entonces, no es que mejoramos tanto, pero el punto es que hay cosas que permanecen siempre, siempre, siempre alrededor del fogón. La transmisión de la cultura alrededor del fogón sigue siendo verdad, excepto que nosotros, en vez de sentarnos alrededor del fogón, nos sentamos alrededor del fogón artificial y electrónico que es Netflix, que nos transmite algo que no es nuestra cultura, nos transmite algo que no es nuestro hombre, nuestro templo y nuestra ciudad, no es nuestro culto, es el culto extraño, tal vez satánico, es la desesperación, es que el hombre es mera química y que no tiene mucho por venir. Lo más probable es que sea catastrófico y que destroce la Tierra y que tenga que mudarse a otro planeta y que muchos miles de años cuando vuelva acá esta Tierra va a ser un desastre. Eso es lo que transmite la desesperación del hombre moderno que ya no cree más en nada. Y como ha dejado de creer en Dios, cree en todo lo demás. Es supersticioso. Entonces, resumiendo para atrás, empezamos con el hombre de las cavernas. Se muestra algo fundamental. Esta charla es sobre la cultura y la búsqueda de la verdad. Ese hombre, al cazar ese mamut, está buscando la verdad. Y eso luego se manifiesta en dos vertientes. Vamos a hacer lo siguiente. Existe la creación, vamos a dejar la línea de Adán y Eva de un costado. Esos pocos privilegiados tienen una revelación y mantienen una civilización. Y vamos a irnos a el resto de la humanidad que poco privilegio tiene y que va cayendo y embruteciéndose. Pero los hijos de Caín, sabemos, dejaron de mirar para arriba, miran para abajo y son tecnológicamente avanzados. Ese tema, ¿no les parece un tema que es recurrente? Hasta en la ciencia ficción están los planetas que los súper avanzados en tecnología, pero que solamente son capitalistas, salvajes, son materialistas y no son como los Jedi de la Guerra de las Galaxias, los buenos que tienen algún poder trascendental, mental, espiritual, meditan. Eso es lo mismo. Volvemos a lo mismo. La literatura permea todas estas cosas. Entonces, el culto hacia la cultura. El culto hacia la cultura y la cultura al cultivo de ciudadanos santos o malos, si es una cultura como la de Caín. Esta misma transposición de los hijos de Caín y los hijos de Abel, si uno quiere, Abel no tuvo hijos porque lo mataron antes, pero si los hijos de Abel y la línea de Adán, que no cae con Caín, que no mata a sus hermanos, es una contraposición que San Agustín va a llamar la ciudad del hombre versus la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es aquellos que se niegan a sí mismos tanto como para amar a Dios, aman a Dios al punto de negarse a sí mismos, y los otros son los que odian a Dios al punto de amarse a sí mismos, hasta el punto de odiar a Dios o querer matar a Dios. Esas dos ciudades están siempre opuestas. Esa temática es siempre, siempre, siempre en toda la literatura. En Aquiles, en los griegos versus Troya, en la Odisea, en los dioses también, en Poseidón, en los titanes versus los dioses del Olimpo. También existe, vamos a verlo también en Israel versus el mundo. Vamos a verlo en un montón de la iglesia versus lo que está, la barca de la iglesia versus lo que está fuera de la iglesia que lo ataca. Vamos a verlo en un montón de temática y eso es algo recurrente en la literatura. La ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Roma, la ciudad de Dios, versus Cartago, la ciudad del hombre. Y a todo esto, hace poco escuché unos capítulos sobre Cartago, es muy, muy interesante, pero Cartago, ustedes saben, tenía un dios llamado Baal, que es el mismo Baal del Antiguo Testamento, que se lo conoce como Moloch, aunque dicen que Moloch significa sacrificio humano en el idioma cartaginés. Entonces, sea lo que fuere, tenemos Moloch, se le hacían sacrificios de niños, sacrificios humanos. No puede ser este un buen Dios, no puede ser un Dios, tiene que ser un demonio, porque el sacrificio humano es lo más antinatural que hay. Pero permea en las culturas precolombinas en América, tanto en los mayas como entiendo en los incas, o si quieren aztecas, toltecas y mayas como en los incas.
son civilizaciones que resuelven el misterio en búsqueda de esa verdad, de ese calmar a los dioses, lo resuelven con el sacrificio humano. Y entonces tenemos, si volvemos, si quieren, a la Biblia, tenemos del lado bíblico, los hebreos reciben la revelación de arriba, son de alguna manera los privilegiados, un pueblo que fue creado con una alianza para que sean sacerdotes e intercesores por el resto del mundo. Cuando ellos se niegan a esa alianza, primero con Moisés, abajo del monte Sinaí, donde ellos adoran nuevamente a los dioses egipcios, o a un dios egipcio en particular, ese ternero de oro era ni más ni menos que la diosa de la fertilidad. Lo que hacen es, una vez más, volver a esa tentación del principio del jardín, donde el demonio le dice a Eva, ¿qué te dijo? ¿Que no podías comer de este fruto? No, olvídate, no es verdad. Dios miente. Ese Dios miente es meter miedo y decir, lo que pasa es que no quiere que seas igual a Él. Otra mentira. Ahora, es verdad que fuimos creados para ser como dioses, pero somos como dioses no en nuestro tiempo, sino de la manera en que Dios nos hace como dioses. Con lo cual, tenemos este capítulo que es esa misma tentación reempaquetada, porque el demonio no es creativo. En toda la literatura la reempaquetamos en seréis como dioses, Dios les miente. Entonces, están hechos para dominar al otro. Y dominar al otro significa la guerra. Lo domino a través de la guerra. La violación, la sexualidad se torna en un acto de dominación, de dominio. ¿De autodominio? No, de dominio del otro. De satisfacción propia, de egoísmo. En cambio, el hombre, que fue creado a imagen y semejanza divina, fue creado por amor, para amar y ser amado. Y ese amor para amar y ser amado tiene una lógica que es la del don. El amor no es otra cosa que donarse 100, 120, 150% por el otro. Donar hasta que no tengo más nada. El Cristo crucificado nos muestra la figura ideal de la donación completa y total a una iglesia, incluso a una humanidad que él sabía que al día siguiente o a ese mismo día, luego de crucificarlo, lo iba a abandonar y a engañar y a ignorar. Entonces, ese amor tan grande, esa es la historia de la humanidad. Entonces, si tomamos a la Sagrada Escritura como la primer literatura, la mayor historia de amor jamás escrita, todo el resto de la literatura sigue esa misma lógica. Es como yo lo dije alguna vez, ¿por qué Harry Potter es, y acá hago un salto lógico, pero es verdad, escuchen el ejemplo, ¿por qué Harry Potter es tan popular? Introduce la magia y un montón de otras cosas. Hay muchos cristianos que se enojan con Harry Potter, porque trae la magia y la magia es mala. Bueno, la magia no es mala per se en el sentido de que si vamos a usar la magia como un instrumento de poder y creemos que es neutra, sí, es verdad. Y que nos guiamos por eso y que hace que los chicos quieran ser magos, es completamente cierto, es mala. Pero yo no creo que Harry Potter genere eso tanto. Lo que sí digo es, cuando se empieza a poner oscuro, Harry Potter no puede escapar la lógica del mal, bien y el mal. El bien tiene sustancia y el mal sustrae de esa sustancia. Voldemort, al dividirse en 13 horcruxes, no sé cómo se llama, objetos, divide su alma en 13 objetos, deviene un ser mucho más débil. Buscando poder por lo negativo, pierde su esencia. Y entonces cae en esa mentira de seréis como dioses, y él quiere dominar a todo el mundo y va perdiendo su esencia. Y con cada destrucción va perdiendo una parte de su alma, por así decir, si el alma tuviese partes, que no la tiene, pero bueno, vamos a seguirle a la literatura, darle esta licencia literaria, y va perdiendo hasta que al final Harry Potter él es el último lugar donde él depositó parte de su alma, entonces Harry Potter se autosacrifica. Ese autosacrificio no es otra cosa que volver al sacrificio de Cristo. ¿Y quién lo hizo antes de Harry Potter? ¿Y quién lo hizo antes de Cristo? Antes de Cristo, en Ifigenia, en Áulide, la tragedia griega de Agamenón, de antes de la conquista de Troya, es cuando Agamenón sacrifica a su hija Ifigenia porque le dice el oráculo que está enojado, los dioses no le dan los vientos favorables y por 2 años la flota no puede cruzar a Troya,
Troya, ustedes saben, está donde hoy está Turquía, cerca del estrecho de Bósforo, pero del lado asiático. Los griegos venían del lado europeo y no pueden cruzar a Troya y están esperando en Áulide y no hay manera de que crucen. Y entonces buscan el oráculo por qué. Y dice, están enojados porque Agamenón cometió una hubris y entonces hasta que no sacrifique a su hija favorita, que es Ifigenia, inocente, esto es importante, la víctima de ser inmaculada, inocente, no una mujer casada, sino una mujer inmaculada, virgen, inocente. Y ese sacrificio les dará el viento. Y Agamenón es su hija favorita. Y entonces empieza la presión política de los soldados y de todos los otros jefes y reyes que le dicen, che, somos como vos nos convocaste, estamos perdiendo un montón de tiempo, de cosechas, estamos acá, los hombres te empiezan a rebelarse, tenés que hacerlo. Y él no quiere, si quiere, no quiere, si quiere, hasta que al final dice, bueno, lo voy a hacer. Y lo hace, pero como de mala gana. Pero Ifigenia, al enterarse que ella va a hacer el sacrificio, igual que Isaac, al enterarse de que él va a ser el cordero, obedece y dice, Padre, yo me sacrifico sola, y a la diosa esta, que la diosa, la hermana de Leto, que la quiere como sacrificio, y entonces en recompensa todo termina bien porque se convierte como en un siervo, una sierva, y ella misma, digamos, pasa a ser parte de las divinidades. Entonces, de alguna manera, se redime todo. Hay que confiar en que Dios al final, cuando pide algo, va a hacer algo mayor y lo va a hacer bien. Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia más grande que los granos de arena en la playa y que las estrellas del cielo. Y le da un solo hijo en la vejez de su mujer. Y le dice, sacrificámelo. Bueno, esto no parece tener sentido. Sacrificámelo. Y Abraham confía en Dios y camina 3 días, símbolo, y va al monte donde luego, al monte donde va a ascender al monte y va a sacrificar a Isaac. Y en ese altar donde sacrifica a Isaac, Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero, papá? Y él le dice, Dios proveerá. Y efectivamente Dios provee un carnero. Isaac lleva su propia leña, como Cristo lleva su propia cruz a los hombros, y Abraham lleva el cuchillo sacrificial. Un ángel le para la mano y toda la historia comienza desde ese momento. Dios le dice, bien, porque confiaste en mí, voy a hacer de vos un gran hombre, pero además voy a ser una gran nación. Entonces convoca, tal vez por primera vez en la historia, al hombre que estaba acostumbrado a quedarse en su tierra, en su propio lugar, lo convoca a tener una aventura. Salir de tu casa, de tu tierra, recorrer el mundo, matar monstruos, instalate allá, volver acá, y cuando vuelvas serás un héroe y habrá canciones, poemas y mucha literatura escrita sobre ti. Y el hombre empieza a mirar esto y dice, Abraham, nuestro primer padre aventurero, se va hacia la tierra de Canaán, y ahí donde va a ser la tierra prometida, y ahí se establece y empieza toda la aventura del pueblo hebreo. Los griegos, que tenían sus ciudades-estados, también se expandieron de a poco por toda esa zona del Mediterráneo y fueron cumpliendo sus aventuras. Pero se fueron quedando y ellos no tenían la revelación ni las órdenes divinas, pero el oráculo les decía ir de acá para allá y de allá para acá. Y tuvieron un montón de aventuras también. Y los griegos son expertos contemplativos. Y ellos, una vez que, sin la gracia de la revelación, tienen la gracia de la contemplación. Y de alguna manera empiezan a mirar, y la teogonía de Hesíodo nos cuenta cómo todo fue creado, cómo los dioses surgieron, cómo al principio estaba Gea, la tierra, Urano, el espacio, que tiene como hijo a Cronos, el tiempo. Y entonces en el espacio y la tierra tienen a Cronos el tiempo, y Cronos y la tierra tienen los titanes, y la tierra y Cronos se va comiendo a sus hijos, a todos los titanes, pero hay uno último, porque él sabe que hay una profecía que dice que uno de sus hijos lo va a vencer, entonces se los come, y en un momento Gea a uno, Zeus, lo esconde y le da de comer una gran roca o montaña
que él se la come y ella lo esconde y lo cría. Y ese Zeus, que en griego se escribe Theos, o la palabra es Dios, Dios de dioses y hombres, se convierte en el dios que organiza a los titanes y a los dioses, vence a Cronos, luego vencen en la guerra a los titanes y luego ordena el Olimpo y casándose con la justicia, con la sabiduría primero en Metis, tiene una hija que es la prudencia en Atenea y una segunda mujer que es Hera, la justicia, y él gobierna con la prudencia, la justicia, la sabiduría, uniendo a esos dos, forma el Olimpo donde distribuye a todos los dioses su ámbito de jurisdicción, su de gobierno, y gobierna toda la creación para siempre, hasta que llegue otro, que será Cristo, que será el Dios verdadero de dioses y hombres, por así decir. Entonces, todo esto está plasmado en la teogonía, todo esto está plasmado en la observación de cómo las cosas están ordenadas alrededor nuestros. Todo esto está plasmado luego en el gran drama, fantástico poema, los dos poemas de la Ilíada, que se puede tomar como una lección de retórica, como no hacer retórica, y la Odisea, que puede ser tomar como una sí hacer retórica, pero también es la tragedia, la furia, la tragedia del hombre cuando escucha a esa lógica del dominio versus el hombre cuando escucha esa lógica de donarse, de ayudar, de recuperar lo propio. Entonces tenemos la Ilíada y la Odisea, donde Aristóteles dice en su poética se basa toda la literatura. En esas dos formas los griegos basaban todo el resto de la literatura y la literatura posterior se basa un poco en eso. Todas las culturas antiguas tienen algún tipo de diluvio, algún tipo de personaje como Gilgamesh, inmortal o en búsqueda de la inmortalidad, de la verdad. Y toda la literatura es el hombre en búsqueda de la verdad, de su origen, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué fui puesto en esta tierra. Esas son las preguntas que permean toda la literatura y esas son las claves interpretativas de la literatura. Y eso se cumple en toda la antigüedad, se cumple en la época de Cristo, cuando ya se devela quiénes somos, para qué fuimos hechos y en imagen de quién estamos hechos. Y no solo podemos plasmarlo en lo escrito, lo oral, sino que empezamos a plasmarlo en imágenes. Porque una vez que Cristo está en esta tierra, Dios nos muestra una imagen gráfica, nos muestra a sí mismo en imagen encarnada. Y la realidad deviene entonces en sacramental. Toda la realidad, todo lo que pasó, lo que fue, lo que es y lo que será, tiene una simbología sacramental. Todos los sacramentos y las cosas empezamos a descubrir que Dios escribió este fenómeno, historia de amor, este poema en la naturaleza, en las galaxias, en la manera en que las constelaciones están puestas, y todo el orden de la creación lo escribió en símbolos como 1, la unidad, 2, la doble naturaleza de Cristo, 3, la Trinidad, 4, los 4 elementos del cuerpo, de la materia, 5, agregamos el alma y tenemos al hombre, 6, etcétera, etcétera. ¿Querés saber más sobre estos? No te pierdas estos videos de Ariel González, mi querido compañero en Sacros, que es un experto en la catequesis simbólica, que te va a explicar el sentido de todos los números. Entonces, cuando termines este video, clic acá y vas a conocer sobre los números y el símbolo y lo que representan. Y así Dios va escribiendo un cuento sobre un cuento sobre un cuento. Vieron que cuando ustedes leen a Tolkien, por ejemplo, por un lado tenemos la lectura de a los 13 años, cuando yo empecé a leer El Hobbit o El Señor de los Anillos, y me encantaba la aventura. Era como ir a ver la película. Voy a ver la película, me encanta, qué buena música, qué buenas imágenes, espectacular, las batallas, qué bueno cómo están puestos los enanos y los orcos y cómo la batalla y tachas, me encanta eso. Pero mucho más cuando yo leo el libro y leo los poemas y voy viendo las frases y las verdades que dice Gandalf, voy leyéndolo a un nivel más profundo. Esto es profundamente humano, esto es profundamente cierto, ¿no? Cuando Gandalf dice, no importa tanto el tiempo que nos queda, sino lo que hacemos con ese tiempo. Es una verdad absolutamente fantástica que nos lleva, nos motiva, nos lleva a ser héroes en el momento de la batalla. Y lo mismo
va ocurriendo a un punto más profundo cuando empezamos a decir, ¿no será esto una alegoría o no será esto una metáfora de la vida en un sentido más profundo? Y por eso es que luego surgen, bueno, los que quieren explicarlo por la psicología, los que quieren explicarlos por otras ansiedades y anhelos que tiene el hombre. Porque el hombre tiene un corazón que tiene un anhelo, y ese anhelo es descansar en Dios. Inquieto estará mi corazón hasta que descanse en ti, Señor. Y eso se manifiesta en la literatura. ¿Cómo? En el romance. ¿Qué busca el corazón del hombre? Amar y ser amado. ¿Y cuál es el objeto más normal para que un hombre, varón, ame? Una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es divina. Es divina. Es carne animada en el sentido, es angelical. Ella no sale del barro. El hombre está hecho del barro. Es como un jarrón que hace, lo ponemos y le soplamos. Dios le sopla la vida y hace un hombre. Y al barro vuelve, a la carne, a lo pesado, a la materia. La mujer está hecha de la costilla del hombre. O sea, nace como un ser superior ya animado, en el sentido que tiene un alma espiritual, angélico. Por eso que el ángel, cuando viene, habla con ella, no con Adán. El ángel tentador habla con Eva, no con Adán. Adán es un jardinero. ¿Qué vamos a hablar con ese? Vamos a hablar con la que es realmente manda acá. Y ella cae en la tentación de querer mandar cuando no le corresponde mandar. En ese caso, o sea, ella corresponde, fue creada como la socia de la eternidad, dice San Juan Pablo II. Fue creada como la ayuda adecuada de ese Adán. Entonces, cuando ese papel se traspapela, surge la literatura de los grandes romances y las grandes cumbres borrascosas. Surge los engaños, surgen las cosas que salen mal. Y cuando ese papel funciona bien, surge el romance verdadero. Y el hombre, cuando se aleja de Eva para tender el jardín, ella cae en tentaciones. Pero cuando él está ahí vigilante y batalla, surge la gran literatura del caballero que sale a hacer grandes aventuras, pero grandes cosas para conquistar a su dama, para darle grandes victorias a la dama, dedicárselas a la dama en un gran honor, y termina todo en un gran banquete. Porque todo siempre termina en un gran banquete. Somos como los hobbits, nos gusta tomar, beber, comer, fumar, ¿no? De alguna manera es un gran banquete, como el banquete celestial. Con el perdón para todos aquellos que sean abstemios y que no les guste fumar, pero entienden lo que quiero decir. Es una manera de decir, estamos llamados a una gran fiesta. Nuestro problema es cuando nos desordenamos y queremos la fiesta fuera de tiempo y fuera de lugar y con las cosas equivocadas. Pero esa es la gran literatura. Entonces, ¿cuál es el culto? El culto ¿a qué Dios, creo yo? Si es el culto al dinero, vamos a traer un ejemplo concreto. George Orwell, 1984. El culto al poder hace que un Estado omnímodo y omnipresente cambie el lenguaje. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios. En este caso, al principio era el Newspeak, y el Newspeak era el Estado. Y todo fue hecho por ese verbo, y todo es recreado por este Newspeak a la imagen de este Estado totalitario. Y el hombre pierde el alma y es oprimido, y a través de cambiar el lenguaje va cambiando su alma hasta que pierde toda capacidad de amar y de ser amado. Pero siempre queda una chispa ahí adentro que en algún momento se va a revelar y se va a encender, porque Dios nunca deja al hombre solo. Otra de las claves de la literatura. Siempre a último minuto, en el momento más álgido, tal vez justo antes que salga el sol, cuando sale el sol, es como una venida de Cristo, Dios interviene y salva al hombre de su propia locura. Entonces nunca hay desesperación. Por eso que la literatura moderna, ¿qué es lo que hace? Cambia eso por el superhéroe, que tiene los superpoderes y que a pesar de que está aplastado, machacado y encadenado, consigue escaparse y con sus superpoderes salva a la humanidad. Pero no es Dios, no es la providencia divina, es el hombre superpoderoso que salva a la humanidad. Una vez más, Satanás, seréis como dioses, no le hagas caso, el árbol del bien y del mal. Todo se repite, todo se repite y todo se repite. Entonces empiezo a ver patrones de conducta y de alinearse, de que el hombre busca, en la literatura busca la verdad, la cultura busca la verdad. Pero a veces se equivoca por propio orgullo del ser humano y cae en mentiras y las convierte en verdades
que luego prueban ser mentiras. Entonces, en esa frustración vuelvo a empezar. La mala literatura tiende a hacer eso. ¿Qué hacemos hoy? Tenemos una literatura bastante infantilizada de adolescentes con vampiros y hombres lobo y todo tipo de cosas. Porque el hombre, cuando no quiere creer en Dios, cuando quiere rechazar al Dios cristiano o al Dios hebreo, por así decir, quiere volver a los mitos de antes y los reinventa, y siempre los reinventa de manera fea. Porque el vampiro no es una figura bonita, tampoco lo es el hombre lobo. Son feos. Pero bueno, los han convertido en un personaje bonito que viene, pero tiene colmillos y me chupa la sangre. ¿Y la sangre que representa? La vida. Por eso el sacrificio requería sangre, la vida. Entonces, si me chupa la sangre, me domina, me saca potencia, poder, me debilita, no me ama, me come, me absorbe, me domina. Y no me ama, no se entrega a mí. Bueno, ahí tenemos la literatura. ¿Cómo juzgar un libro si es bueno o si es malo? Ahí tenemos varias de las claves, ¿sí? Entonces, una vez más, ¿qué culto tengo? Según ese culto voy a construir un templo. Ese templo puede ser un edificio, pero puede ser un templo en el sentido de que yo voy construyendo alrededor mío espiritualmente paredes sobre una teoría. Freud diría que el templo es una especie de sexualidad reprimida. James diría que el templo es la búsqueda constante del poder sobre los otros y el dominio. Y así cada psicólogo tiene su locura. Y lo mismo, cada teórico, el científico, el templo del científico es la ciencia. ¿Por qué? Porque el culto del científico es la razón pura de la ciencia y que la naturaleza está ahí para ser dominada, modificada, moldeada, porque esencialmente es caótica. Y no hay nada más lejos de la verdad. La naturaleza es ordenada, lejos de ser caótica, y de hecho todos los científicos descubren fórmulas que para predecir a la naturaleza, con lo cual caótica no es, porque actúa de manera predecible. Y el dominio de la naturaleza en vez de la contemplación tiene un culto. Ese culto es el cientificismo. Todo lo que es científico vale, el resto no es real. Entonces puede hacer lo que quiera. Mientras que yo sea un buen científico, puedo hacer un montón de locuras. Oprimir al otro, la sexualidad irrestricta, el abuso del resto de las personas de manera psicológica, el mal uso de las palabras, el aborto, la eutanasia, todo en pos de una fórmula matemática. Una vez más es el demonio diciéndonos, Dios les miente, seréis como dioses, porque yo me constituyo en Dios cuando yo determino estas cosas. Si mi templo es Dios, no solo lo manifiesto como toda la humanidad a partir del Imperio Romano en adelante, con magníficos edificios, que cuando uno entra a una catedral gótica mira para arriba y dice, oh Dios, ¿cómo es esto posible? Que el hombre haya construido esto sin la maquinaria de hoy en día, subiendo estas piedras pesadas hasta 80 metros de altura, haciendo cosas increíbles que duraron 1000 años. Bueno, pues, eso manifiesta un culto. Y ese culto genera una cultura, porque esa catedral pasa a ser el reloj del tiempo, pasa a ser las campanas, el ciclo de la vida. Me despierto, mediodía, ángelus, a la tarde me acuesto, es litúrgico. Son ritos, como los ritos del zorro y el principito, que me van domesticando y yo domestico. Y de esa manera Dios me va domesticando y yo domestico a Dios. Nos hacemos mutuamente uno y vamos generando civilizaciones nuevas. El templo hace a la cultura, y la cultura, que es esta civilización nueva que se crea alrededor de estas narrativas, de estas historias, donde el bien siempre gana, donde Beowulf vence a Grendel, donde el Cid logra no solo hacer más rico y más poderoso a su señor natural, el rey Alfonso, sino que también él se redime, donde logra casar a sus hijas con grandes nobles, donde la vida lo premia, ¿no? O Rolando, que muere heroicamente en defensa de ese padre, esa figura de Dios Padre que es Carlomagno. Y así vamos construyendo una civilización con una narrativa que se opone a otra narrativa. La narrativa árabe y musulmana, por ejemplo, cumple sus templos, y siempre mirando a la Meca y las mezquitas con una cierta arquitectura cumplen con
una visión, una cosmovisión de la vida, una cultura que va a marcar que el Islam, lo que enseña el Islam, se va a manifestar en esa cultura, en ese culto, esa cultura, y ese es el tipo de gente que va a salir. No lo juzgo para bien o para mal, simplemente digo, eso es así. Lo mismo va a pasar con cada una de las civilizaciones, la china, la hindú o hinduista, que es el nihilismo, etcétera, etcétera. Se da como se da, pero toda la literatura manifiesta este orden siempre. Y siempre todas hay que reconocerle una verdad. El culto, la cultura, hacen al hombre y es siempre la cultura en la búsqueda de la verdad. O sea, ¿qué significa que hacen al cultivo de santos o el cultivo de hombres? La cultura responde y por lo tanto le permite al hombre en el culto la pregunta de quién soy, para qué fui hecho, qué hago aquí, a dónde estoy y a dónde voy. ¿Que soy un hombre eterno? Entonces construyo ciudades, o soy un hombre viator o viajero o que me voy hacia una ciudad celestial y por lo tanto no construyo ciudades. Conquisto si quieren ciudades, pero siempre sé que yo estoy de paso en esta tierra, por lo tanto dejo grandes templos. Y eso es lo que a mí me permite ser inmortal. Gilgamesh lo dice con el zigurat. La construcción de los zigurats antiguos que se ven en Persia termina el poema de Gilgamesh, el inmortal, diciendo que al final el hombre deja esos zigurats como una especie de símbolo, figura de la eternidad a la que fue llamado el hombre, pero que no la puede cumplir con la carne, la tiene que cumplir con el espíritu. Todo eso, mis queridos amigos, es la literatura. Este es el secreto. Te acabo de dar una o dos llaves de la literatura que te van a hacer mucho más fácil la lectura. Cuando leas estas obras clásicas vas a entender siempre ese deseo de eternidad, ese deseo de lo que es bueno, lo que está ordenado, de la búsqueda de la cultura. No dejes que la incultura moderna, la tecnología exacerbada y todo el nihilismo moderno alrededor de Netflix y Amazon y un culto a la fealdad, al tatuaje, a la cosa que es el templo no importa, o sea, tu cuerpo es un templo también. No dejes que eso te destruya y te haga perder la esperanza. Porque nosotros tenemos un culto, tenemos una cultura y estamos cultivando en esta misma acción de educar a nuestros hijos en casa o de educarlos luego de la escuela y el colegio y de darles buenas lecturas clásicas y de entender al hombre, lo estamos educando para ser un gran ciudadano, un cultivo de grandes santos, en el sentido de que los ciudadanos que van a ser más libres y van a guiar a la humanidad al bien común. Eso es el hombre liberalmente educado, el hombre que tiene las artes liberales. Así que bueno, espero que esto te haya servido. Es el capítulo sobre la cultura y la búsqueda de la verdad. Espero que te haya convencido o ayudado un poco mi análisis protohistórico y que realmente te interese saber más sobre esto. Así que si querés saber más sobre esto, te invito a suscribirte a nuestro curso de lectura, que es súper comprensivo, donde te decimos la lectura en familia, curso de lectura en familia, donde te decimos cómo y cuándo leer, cómo armar tu casa para la lectura, tu biblioteca, qué libros leer. Si te suscribís, vas a tener una lista de 1.350 libros divididos por temática y por edades, más bien por edades, pero explicado por temáticas en una excelente introducción que me tomé el tiempo de escribir para vos, para que entiendas, y vas a poder armar tu propia biblioteca y saber qué leer y cuándo. Así que hacé clic acá abajo en el link, suscríbete a nuestro curso de Leyendo en Familia, y hacé clic también si te interesa saber sobre el lenguaje simbólico. Hacé clic acá arriba en este video de Ariel González y te invito a seguirnos en Sacros. Una vez más, suscríbete, ponele like, hacé clic en la campanita y hacé todas las cosas que tengas que hacer para que YouTube diga queremos más de este contenido. Gracias y nos vemos en el próximo video.